Ante todo, buenas noches. Me presento, mi nombre es José Berrocal, trabajo en el área de capacitación, en la subsecretaría de capacitación de la Municipalidad de Neuquén. Un poco lo que venimos trabajando ya desde todo este año es, con este contexto difícil que nos tocó, es el tema de las capacitaciones online, capacitaciones vía Zoom. Venimos trabajando hace rato ya con el tema de marketing digital, todo lo que es con el tema de emprendedores, de por ahí ayudar a las pymes, darle las herramientas que hoy necesitan para este contexto difícil. Y hoy hemos cambiado un poco la temática. La verdad que Facundo me comentó de este instituto, Antena 31, que la verdad que ni bien lo subimos a las redes, la verdad que tuvo una repercusión muy buena y sobre todo los mensajes que nos llegaban de los profesionales que estaban y los que hoy están y se encuentran con nosotros y van a dar la capacitación. Así que los dejo con ellos. La verdad que estamos muy contentos, primero por la convocatoria y segundo, también les comento que vamos a seguir con estos cursos, vamos a seguir con estas capacitaciones todo el año. La Subsecretaría de Capacitación estuvo trabajando todo este año, sobre todo tanto con emprendedores, tanto con pymes, pero también con la familia, que es lo que vamos un poco a encarar hoy. Y también contarles que vamos a sumar 2 capacitaciones por semana, y la idea obviamente son gratuitas, así que síganos en la página, que ahí la página tanto de Facebook como las páginas de la MUNI, vamos a estar subiendo las inscripciones, así que los dejo ahí con los excelentes profesionales que tenemos hoy. Yanela es una de ellas, así que las dejo con ellas y muchas gracias. Gracias, José. Buenas tardes a todos. ¿Empiezo yo? Sí, Yani, dale. Voy. Buenas tardes a todos. Le damos la bienvenida a este encuentro virtual, donde nos encontramos para conversar un poco acerca de la familia en esta época de pandemia y aislamiento social y preventivo que ya lleva más de 5 meses. En primera instancia queremos agradecer la convocatoria a la Subsecretaría de Capacitación de la Ciudad, que generosamente nos habilitó este espacio, que nos permite generar un intercambio desde nuestro equipo hacia la comunidad de la que formamos y nos sentimos parte. Les contamos que somos un equipo interdisciplinario de salud, que trabajamos juntos hace ya varios años, y hace un tiempo formamos la institución Antena 31, que tiene una impronta y trabaja desde una perspectiva comunitaria, ¿no? Esto para por ahí entender un poco qué significa. Nosotros planteamos abordajes construidos desde las diferentes disciplinas, por eso hoy nos acompaña un pediatra, estamos los psicólogos, van a estar presentes Diana Ciceri, que es nuestra psicomotricista, también está una de nuestras fundadoras, que es la fonoaudióloga Gabriela Sims, así que nos pareció importante que estemos todos presentes, ya que este enfoque tiene que ver con la posibilidad de hacer construcciones acerca de lo que nos pasa. Es muy reciente para pensarlo, recién nos está atravesando, no tenemos muchas respuestas, pero sí preguntas que vamos recogiendo desde nuestra experiencia, desde la clínica. Así que un poco lo que les vamos a contar es cómo vamos haciendo que esta clínica se vuelva permeable y flexible para poder contemplar la singularidad de cada uno de nuestros usuarios. Esto básicamente tiene que ver con considerar que cada uno de nosotros está inmerso en un entramado biopsicosocial e histórico, y este es un momento histórico que nos convoca y que nos hace portadores de un saber. Y ese es el saber que cada vez que nos encontramos con cada uno de ustedes, queremos poder escuchar y realizar una construcción. Puntualmente, en el día de hoy, nos convoca y tiene como eje central pensar la familia en épocas de pandemia, cómo se ha ido configurando esto que llamamos la nueva realidad, donde en el mismo lugar que nos toca ejercer la parentalidad, trabajamos, tenemos las sesiones con el psicólogo, nos ocupamos de las tareas del hogar, pero además tiene que quedar lugar para un encuentro con nuestros hijos, para que aparezca algo del disfrute, y también para que aparezcan estos momentos de soledad, para poder descansar, y dar lugar a algunas reflexiones. Nosotros hemos ido atravesando una experiencia donde nuestra clínica y sobre todo nuestra teoría se ve interrogada
Para nosotros era impensado atender de manera online, sin estar presentes, sin poner el cuerpo, y sin embargo, después de 5 meses podemos contar algunas cosas. Más allá de lo que nos convoca desde la clínica, la idea es que podamos hablar de lo de todos los días, dejando a un lado los diagnósticos y que podamos pensar qué nos trajo la pandemia, qué es del aislamiento, qué es de la incertidumbre, qué es de lo propio del desarrollo de cada uno de nosotros, de la etapa vital que nos toca vivir. Vamos a organizarnos, ir hablando de a uno, así que va a empezar uno de nuestros profesionales, y lo que les pedimos es que ustedes vayan dejando sus preguntas en el chat, y al final yo le voy a ir dando voz a cada una de sus inquietudes, y vamos a tratar de generar un intercambio, ¿sí? Va a empezar hablando nuestro pediatra, el pediatra de la institución, que es Marcelo Morandi. Marcelo, además, es acompañante terapéutico, posición ética que lo convoca, y que bueno, nos encanta trabajar con Marcelo, así que te doy el pie, Marcelo. Bueno, ¿me escuchan? ¿Bien? Sí. ¿Hola? Sí, Marcelo, se escucha escuchan? perfecto. Se escucha perfecto. Ah, bueno, buenísimo, que no sabía. Bueno, gracias bueno, a la subsecretaría también y a Jan que me invitó a participar, así que buenísimo. Sí, me parece re importante charlar un poco de todo lo que nos está pasando en esta época que estamos viviendo, ¿no? Un acontecimiento que la verdad que unos meses atrás no lo hubiésemos imaginado, pero bueno, vino así, y la verdad que yo rescato cosas, aspectos positivos y negativos, obviamente, pero me inclino más hacia la definición positiva de salud, ¿no? Entonces trato de buscar los aspectos positivos y cómo nos ha cambiado tanto en lo personal, familiar, como en lo profesional. Nosotros, bueno, la manera de atender cambió, esto que hablaba Jan de la teleconsulta. Nosotros, bueno, por mi caso particular en pediatría, prácticamente estos 5 meses no he visto chicos enfermos, digamos, ¿no? O sea, mucho control de niños sanos, que eso está bueno, y prácticamente no han circulado otros virus que no sea este COVID, y eso, bueno, en parte también es positivo, porque todos los años tenemos epidemias de otros virus que también producen morbo y mortalidad, digamos, ¿no? Entonces, también ese es un lado positivo, ¿no? Y bueno, los aspectos positivos es que para mí, digamos, en general tenemos más tiempo. Bueno, yo ya tengo hijos grandes, ¿no? Pero en su momento tener un tiempo en familia era o es muy importante, y por ahí a veces no había tanto tiempo o no lo hacíamos. Entonces ahora es un poco una oportunidad para esto, para poder conocer más a nuestros hijos y hablarlos más, participar más por ahí en tareas de la escuela, que muchas veces no estábamos presentes. Y eso creo que es positivo, no corremos tanto. Si bien hay otras cosas negativas, como estamos viendo síntomas de aislamiento en los chicos, como son lo mayor berrinches o desgano, apatía, síntomas de angustia, crisis de pánico, todos esos aspectos negativos que también los estamos viendo, más síntomas funcionales como dolores abdominales, cefaleas, que no tienen que ver con nada biológico o orgánico, sino más bien con algo del aspecto psicosocial. Y bueno, la hiperconvivencia, que también genera algunas cuestiones, ¿no? Todo se hace en un mismo lugar, y eso también a veces genera desgaste por ahí con los vínculos. Así que bueno, realmente, y más ahora en este momento, se mezclan también las angustias personales, porque vemos personas cercanas que por ahí están enfermas, están internadas, así que se juega un poco también todo eso. Desde el punto de vista de la relación médico-paciente también está bueno. En un momento creo que esto va a seguir, esto de la teleconsulta, muchas veces es importante para evitar que
que vayan a una guardia, que puedan enfermarse ahí esperando alguna consulta, que por ahí se puede resolver y que antes no teníamos por ahí tanto hábito de hacer esto, o consultas o recetas por WhatsApp también, o sea, cosas que cambió un poquito esa la manera de trabajar un poco en ese aspecto. Y después, bueno, como consejo también, o como cosa negativa por ahí que hay que estimular también, es que no dejen de ir también a los controles. Muchas abandonan controles importantes y por ahí hay retraso en vacunas, o llegan tarde a consultas que por ahí se podrían haber hecho antes. Eso a veces está pasando en adultos también, llegan con diagnósticos muy tardíos. Entonces está bueno saber que también hay que consultar a tiempo, incluso los controles, ginecológicos, ¿viste? Controles que pueden prevenir algún cáncer, ¿no? Entonces, o un diagnóstico precoz. Creo que eso es un problema, la gente tiene mucho miedo de consultar y bueno, a veces se llega tarde con algunos diagnósticos. Pero bueno, yo creo que es un acontecimiento re importante, me parece, para esto, para plantearnos unas nuevas formas y poder estar más cerca, aunque no estemos físicamente, pero siempre estar atentos o estar cerca de las personas que atendemos. Eso era más o menos lo que quería decir. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Seguimos con Diana Ciceri, que es licenciada en psicomotricidad y danza terapeuta. Dai, si querés habilitar tu teléfono. Hola, hola, buenas noches. Bueno, muchas gracias a todos por estar presentes. Ya estamos un poco agotados a esta altura del aislamiento, ¿no? Pero bueno, siempre es interesante estar en contacto, escuchar y ver por dónde andamos. Y desde nuestro lugar, ofrecer quizás una mirada un poco más abarcativa, después de este tiempo, este lapso de tiempo en el que venimos encontrando algunas demandas, algunas consultas, ¿no es cierto? Y desde mi área quería aportar también, no se puede resolver, no, pensé que era por el audio, se escucha bien, ¿no? Bien. Desde mi área, yo trabajo desde la psicomotricidad. ¿Qué es la psicomotricidad? Es el abordaje del cuerpo y la corporalidad, ¿sí? La diferencia está en que trabajamos al cuerpo de forma integral, ¿no es cierto? Creemos que tenemos un cuerpo que nos es dado de forma acabada y que muchas veces lo limitamos a la materialidad, a los huesos, a los músculos, a los tendones. Sin embargo, sabemos que el cuerpo es una construcción que se da a lo largo de toda la vida, ¿sí? Y esta construcción se da en relación a otras personas, objetos, espacios, lugares, tiempo, contexto, ¿no es cierto? Todo nos condiciona y va favoreciendo o no esa construcción del cuerpo. El cuerpo a la vez integra, ¿no es cierto?, las capacidades del pensamiento, del lenguaje, las emociones, las acciones, y todo converge allí. Entonces, desde mi área, ¿no es cierto?, desde la corporalidad y este acompañamiento que hago a las infancias en etapa de desarrollo, de crecimiento, de ir descubriendo, ¿no es cierto?, y construyendo esta corporalidad, una de las consultas que aparece bastante frecuente es respecto del aburrimiento, ¿no es cierto? Muchos papás están en duda de si sus hijos son hiperactivos o no, eso es algo muy recurrente que ahora apareció. Todos ahora descubren que sus hijos se mueven mucho y necesitan, ¿no es cierto?, hacer actividades. Y también aparece muy frecuente el me aburro, no sé qué hacer, ¿no es cierto? Así que vamos a hablar un poquitito brevemente de eso. El aburrimiento es un estado de desinterés debido a los estímulos repetitivos, inexistentes o tediosos, y se vive como una falta de cosas interesantes para ver, escuchar o hacer. Es
bastante común que todos en la vida transitemos momentos de aburrimiento, de no tener mucho interés por algo, o no saber bien qué es lo que tenemos ganas de hacer, y posiblemente en esta etapa vital, en este lapso de tiempo, ¿sí?, que estamos transcurriendo de hiperconvivencia, como decía Marcelo, donde casi toda nuestra vida está transcurriendo en un único espacio, que es la casa, y más o menos con las mismas personas, ¿no es cierto?, es esperable que aparezca un poquito más de tedio, de aburrimiento o de desinterés, porque todo se vuelve repetitivo. Entonces, ante esta aparición, ¿no es cierto?, de un estado, o por ahí que se potencia este estado de aburrimiento, lo que les quiero compartir es dos situaciones que suceden y que son muy importantes en el desarrollo de los niños y las niñas, y tiene que ver con dos modalidades de juego. Uno es el juego solitario y otro es el juego compartido. Las dos modalidades es importante que las tengamos presentes y que sepamos que son parte vital del desarrollo, ¿sí? El juego solitario es el juego que desarrolla el niño o la niña con un interés particular, donde hay una elección puesta en eso que quiere jugar, y generalmente se realiza de forma individual. Por lo general, tiene interés en algún juguete o en alguna temática, y eso hace que elabore toda una ficcionalidad, toda una situación ficcional, simbólica, donde se va reforzando, ¿no es cierto?, este interés por estos objetos, y la idea es que vaya profundizando, ¿no es cierto?, este juego, y que lo vaya ampliando, variando. Estos juegos solitarios incentivan mucho la imaginación, la ficcionalidad, y ponen en acento, ¿no es cierto?, los intereses propios particulares de cada niño o cada niña, que también favorecen, ¿no es cierto?, el desarrollo de su independencia y de su identidad, ¿no es cierto? Entonces es interesante que prestemos atención a que esos juegos puedan existir en la rutina diaria, ¿no es cierto?, que tengan momentos para desarrollar esos intereses. Obviamente estos juegos van variando de acuerdo a las edades, de acuerdo a cada niño, ¿no es cierto?, a las particularidades. Pero tener en cuenta que este juego solitario favorece la creatividad, la imaginación, el uso del objeto a partir de la ficcionalidad, y de ahí van también construyendo más complejidad del pensamiento, ¿no es cierto?, y de la interacción con el entorno. Y por otro lado tenemos el juego compartido, que el juego compartido es aquel juego que se realiza con otros, ¿no es cierto? Puede ser hermanitos, primitos, papá, mamá, adultos, o figuras de crianza, ¿sí? Entonces, estos juegos compartidos favorecen la escucha y la comunicación principalmente, ¿no es cierto? Porque hay un otro, entonces aparece el turno, aparece la espera, aparece la capacidad de compartir el objeto. Ya a medida que van creciendo también pueden aparecer los juegos de mesa, entonces se complejizan más las cuestiones cognitivas del pensamiento, la abstracción, la regla, ¿no es cierto? Y el acento en estos juegos está puesto en la interacción, en compartir un momento agradable de disfrute en el que estamos todos implicados en la misma actividad. Entonces, es interesante también tener en cuenta este tipo de momentos, ¿no es cierto?, tanto los juegos solitarios como los juegos compartidos. ¿Por qué? Porque permiten que nuestra rutina, que esta cuestión monótona, repetitiva, se vuelva, ¿no es cierto?, algo un poco más amigable, de disfrute, y donde no dejemos de descubrir cosas nuevas, compartir, ¿no es cierto?, nuevas dinámicas, nuevas actividades. Igualmente, es interesante entender que el aburrimiento es parte, ¿sí?, y que no está mal aburrirse, que no podemos ser todo el tiempo productivos o productivas, y principalmente los niños y niñas necesitan atravesar esos lapsos de aburrimiento, de no saber qué hacer. Los juegos tienen también distintas intensidades. Los juegos, hay un momento en el que uno está muy entusiasmado, juega, está prestando atención, compenetrado en ese juego, y empiezan a decaer,
¿sí? Porque nos empezamos a cansar, y llega generalmente un momento de aburrimiento, o que dejamos de jugar, y hay ahí una elaboración de ese aburrimiento para ver qué otra cosa podemos hacer, ¿no es cierto? Entonces, no desesperarnos ante esta cuestión, ¿no? Del me aburro, no sé qué hacer, y bueno, y tomarlo como parte, y es lógico también que en esta situación excepcional surja quizás más lapsos de aburrimiento. Lo interesante, y como conclusión, es generar momentos de calidad, ¿no es cierto? Prestar atención a qué están jugando los niños cuando están solos. ¿Están con una tablet o están generando una imaginería, ¿no es cierto?, que los está llevando a potenciar su identidad? ¿Estamos compartiendo en familia un momento agradable de disfrute donde estamos todos desarrollando un juego o una actividad, o cada uno por su lado y hacemos siempre más o menos lo mismo, ¿no es cierto? Entonces la invitación y la sugerencia sería prestar atención, generar al menos 30 minutos al día de encuentro, de juego compartido, ¿sí? Para potenciar estas cuestiones de la comunicación principalmente, el intercambio, el disfrute, y no dejar de disfrutar y de descubrir cosas nuevas a pesar de este contexto, y seguramente ante la carencia, ¿no es cierto?, de actividades y de otras cosas, se potencia la creatividad, ¿no es cierto?, porque a veces ante la falta de algunos estímulos, la creatividad también aflora, y nos ayuda, ¿no es cierto?, a transitar este momento. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Dai. Bueno, ahora sigue el licenciado Mauricio Platino. El licenciado Mauricio Platino es licenciado en Psicología, es el fundador y coordinador de la institución Antena 31, y es también un referente en la zona en lo que es la clínica del TEA. Así que bueno, un honor escucharlo. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a la subsecretaría, después al final agradeceremos más todavía. Bueno, escuchando a mis compañeros, yo pensé como a destacar algo, a subrayar algo que dijo Yanela al principio, que por ahí quedó al pasar, pero no es casual que lo haya dicho. Ella habló de nueva realidad, y está muy bueno para pensar en la nueva realidad, a diferencia, ella misma lo ha dicho en algunos momentos, de la nueva normalidad. No es una normalidad esta en la que estamos, sino que es una situación diferente, que afecta todos los aspectos de la vida cotidiana. Entonces, está bueno plantearlo como es una realidad a la que tenemos que afrontar y no nos queda otra, de una manera u otra, aceptándolo, respetándolo a rajatabla o a medias, como sea, pero lo que sí es que nuestra realidad cambió, de todas las familias, de todas las personas. No es una nueva normalidad, porque esto no es normal para nada, ya de por sí, bueno, definir qué es lo normal o la normalidad ya es problemático y no vamos a extendernos con esto, pero sí que esto nos plantea una situación extraordinaria, inédita, que no estábamos preparados, no sabemos qué efectos va a tener, ni cómo va a seguir en la prolongación del tiempo de esta cuarentena a causa de la pandemia por el COVID-19, ¿no? Imagínense a qué nivel se produce esta nueva realidad que nos afecta a todos a nivel desde lo más básico, como dijeron mis compañeros Marcelo y Diana, del cuerpo, ¿no? Fíjense cómo afecta el cuerpo, yendo a lo básico, que se han enfermado mucho menos los chicos, o todos nos hemos enfermado mucho menos, hay muchas menos consultas, o también, bueno, teniendo en cuenta esto que dijo Marcelo, que hay menos consultas de las que debería en algunos casos, ¿no? Pero bueno, el hecho es que los chicos se han enfermado mucho menos por la menor circulación de las personas, mucho menos contacto y muchas más medidas de precaución o preventivas, ¿no? Sin embargo, digamos, a la vez que hay gente o menos gente enferma, está presente todo el tiempo la amenaza, digamos, invisible del virus, ¿no? Que entonces pasamos de no estar enfermos a el riesgo de golpe a estar totalmente enfermo y correr
estar en riesgo nuestra vida. Esa presencia invisible que amenaza, digamos, que no podemos verla, no sabemos de dónde viene, de dónde va a venir, o de dónde vino, si ya estuvo, y qué pasa después, genera toda como una angustia flotante que circula todo el tiempo, está presente y nos afecta a nivel del cuerpo, a nivel afectivo, emocional y demás. Por ahí la idea mía en esta reunión es hablar brevemente también de cómo toda esta nueva realidad afecta la dinámica familiar, sea cual sea la realidad de cada uno de nosotros, a todos se nos vio afectada en la dinámica en la que nos manejamos en lo cotidiano. La dinámica familiar la podríamos, las relaciones entre los que integran los componentes de una familia, las personas que conforman una familia y los vínculos que se producen, que son vínculos dinámicos, que tienen la particularidad de, mejor o peor, todos tienen como cierto equilibrio, digamos. Es un equilibrio dinámico en donde más o menos nos manejamos de determinada manera frente a toda la situación familiar habitual. Todo esto fue no abolido totalmente, pero sí modificado radicalmente. Frente a eso, se producen efectos indefectiblemente, inevitablemente, ante los cuales, digamos, como la dinámica familiar, como les decía, es un equilibrio dinámico en movimiento, se tiene que, sí o sí, se va modificando y van buscando nuevas formas de relacionarse con esto, digamos. No solamente está afectado el cuerpo, sino los espacios, la privacidad, a todos nos afectó, digamos, los adultos, nos afectó el trabajo, según el trabajo que tengamos, o algunos no pudieron seguir trabajando, otros tuvieron que trabajar muchísimo más, otros tuvieron que, bueno, en nuestro caso, por ejemplo, tuvimos todo un bajón y una readaptación a nuestra forma de trabajo y todos estos redescubrimientos que tuvimos que hacer, y las nuevas herramientas que tuvimos que buscar para poder trabajar y acompañar a las familias que conforman o con las que trabajamos en Antena 31. Todo esto se vio afectado sí o sí, y bueno, así como les digo que la dinámica familiar es un equilibrio dinámico, es diferente en cada familia. Como somos cada sujeto es diferente y singular, cada familia también, digamos, entonces cada una tiene que buscar esos equilibrios. Ahora bien, esto se vio afectado a nivel de, como les decía, de los territorios. Pasamos de tener que un movimiento por distintos, un transcurso por distintos espacios, distintos territorios, como les decía, las escuelas, los trabajos, los espacios recreativos más formales o las capacitaciones, todo eso dejaron de estar y todo se concentró hacia adentro de las casas. Bueno, esto nos fue dejando efectos que, primero, como les decía, son difíciles de dimensionar, pero sí o sí se ven, en el trabajo con las familias lo vemos, y por otro lado también las grandes diferencias. En general nos manejamos en un nivel donde tendemos a decir, bueno, esto es como una oportunidad para la creatividad, para aprender cuestiones nuevas, pero bueno, no siempre es así, y sobre todo no todo el tiempo en las familias estamos aprendiendo nuevas formas de relacionarnos, o nuevas formas de, no sé, recetas nuevas, juegos nuevos, sino que vamos pasando por distintos momentos. Esto que dijo Diana, el aburrimiento, se entra a articular con la cuestión de la angustia también, ¿no? Y no es solamente, bueno, de golpe nos encontramos con estos, y no es solamente, se cambió radicalmente la realidad, sino que además se extendió 5 meses, dijo Yanela, y vamos, y no sabemos cuánto tiempo esta amenaza como invisible está. Entonces, nosotros vamos viendo cómo el efecto de lo prolongado de la cuarentena va teniendo, nos va influyendo en el humor de los chicos, en el humor de los padres, de los adultos, de los adolescentes también. Y, bueno, entonces a partir de ahí es necesario tener en cuenta, muy importante esto que dijo Diana, ir teniendo en cuenta cómo se van dando los distintos momentos, las distintas instancias de juego
compartir, de articularse y momentos de soledad, digamos. Los adolescentes, esto lo hemos trabajado en algún momento, los adolescentes que pasan de tener una necesidad imperiosa de estar por fuera de la familia y por fuera de la vista, de golpe están todo el tiempo con ellos. Bueno, entonces van cambiando, por ejemplo, están mucho más tiempo de noche despiertos, entonces comparten menos horas con la familia. Bueno, todo va afectando en la realidad, digamos, de toda la familia, constantemente, digamos. Y, como le digo, esta angustia flotante permanece. Entonces el desafío es qué podemos hacer con eso, cómo podemos diferenciar distintas instancias, distintos momentos, distintos espacios en donde compartimos, donde cada uno está por su lado, donde cada uno se organiza y tiene que saber que no se puede armar como una habitualidad rígida, ¿sí? Hay que armar algunas estrategias y estructuras, sí, pero tiene que ser móvil. No tenemos que tratar de armar, bueno, de esta forma me manejaba antes, yendo y viniendo, tales horarios, y ahora voy a manejar de esta otra forma estructuradamente. No, porque eso va generando efectos como el aburrimiento, o efectos como el estancamiento, hasta en algunos casos la desesperanza, digamos, porque no se produce nada nuevo, entonces no hay ningún movimiento como deseante en donde se busca algo, generar algo nuevo. Entonces a mí me parece como, bueno, para no extenderme mucho, tener en cuenta esto de los distintos espacios, los distintos momentos, respetar los distintos momentos, pero sí compartir, sí intentar jugar, no como algo rígido, sino tratando de que fluya, y también poder respetar al espacio y los tiempos de los demás dentro de la familia, o de los compañeros o con quienes tengamos contacto, y también los propios espacios, ¿no? Tratar de tener en cuenta que nosotros necesitamos diferentes instancias, diferentes momentos de compartir o de aislarnos, y siendo consciente, digamos, que no solamente le afecta a mi hijo, no solamente me afecta a mí, sino que nos afecta a todos. Y con todas las personas con las que nos relacionamos, a diferencia de otros momentos, todos estamos afectados por la misma problemática, aunque a la vez todos estamos afectados de una manera diferente, digamos, ¿no? Nosotros estamos, no sé, calentito en nuestra casa con internet, todo, pero hay otra gente que no está así, o no tiene acceso a las clases de la escuela. Son todas situaciones totalmente diferentes, digamos, y por ahí quería terminar sin dejar de mencionar esto, el dispositivo Amar es Urgente, en donde también nosotros tuvimos la oportunidad de ir a un merendero y tratar de ayudar en el festejo del Día del Niño, y claro, ahí nos encontramos con una realidad totalmente diferente, en donde las necesidades y las oportunidades son otras. Y bueno, entonces ahí es como uno se encuentra también con lo terrible de lo propio, que se pone en perspectiva con la realidad de los demás, digamos, como para poder también tener en cuenta y repensarnos a nosotros mismos y a nosotros mismos en relación a los demás. Bueno, no quiero extenderme mucho más. Gracias. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, ahora damos paso a Gabriela Sim, que es licenciada en fonoaudiología, también es coordinadora y fundadora de la institución Antena 31. Bueno, buenas noches, muchísimas gracias por este espacio. La verdad que para nosotros es muy importante poder llegar a la comunidad de alguna forma y contarles la experiencia que estamos atravesando. No puedo dejar de hablar de comunicación, obviamente. ¿Y qué desafío se nos plantea hoy con la comunicación, verdad? Hace un tiempo atrás ni siquiera estábamos pensando en hacer esta charla a través de estos medios y usar las aplicaciones todo el tiempo. Y este desafío en la comunicación se nos plantea a nosotros adultos y más aún a los niños, ¿sí? Hoy el niño está expuesto totalmente a poner palabra ante sus compañeros, a exponerse todo el tiempo, y si tienen alguna dificultad, hablan poco, o hablan mal, o no hablan,
es realmente una situación estresante para la familia y para el niño, obviamente. Entonces, nosotros les contamos que hemos recibido innumerables solicitudes de evaluaciones, preguntas. Las familias están como agobiadas porque los niños no quieren exponerse a las pantallas, se angustian mucho, y bueno, es totalmente obvio, nos pasa a nosotros, los adultos, y en realidad lo que tenemos que tratar en este momento es flexibilizar el uso de las pantallas. A veces las familias queremos que el niño responda y se comunique a través de la palabra cuando realmente es casi imposible, entonces podemos buscar otra forma para que el niño pueda decir, ¿no? Incluso podemos buscar otros medios, dibujos, ¿sí? A través de mostrar, aunque sea un juguete, ¿sí? Y tratar de sacarlo de ese lugar de exposición. Es importante en este momento para las familias poder descartar algún síntoma, ¿sí? De alarma, y por eso estamos trabajando nosotros a través de las pantallas. Era impensado, como les decía, hace un tiempo poder llegar al niño, ¿sí? Y estamos en esta etapa, ¿no? Hemos logrado crear un espacio diferente, que no es el consultorio y que tampoco es la casa, ¿sí? Estamos abordando esas problemáticas, pero sobre todo acompañando a la familia, brindando sugerencias todo el tiempo, sugerencias lúdicas, para poder ayudarlos en este momento. Lo más importante sería no exponer al niño, si es un niño que habla poco, poder brindarle herramientas, herramientas como dibujos, pictogramas. Si no habla bien, lo ideal es no remarcar que no lo puede hacer. Hay papás que los siguen exponiendo, bueno, decí bien, repetí bien, te están escuchando. Entonces, esas cosas creo que tenemos que cuidarlas, ¿no? Es importante que entre todos, ¿sí? Tratemos de salir de esta situación, y justamente la idea de este equipo es el trabajo interdisciplinario. Bueno. Ahí estamos, Gaby. Sí, sí. Bien, perfecto. Gracias. Bueno, un poco para tomar con lo que los trae Gaby acerca de los dispositivos, de las posibilidades de comunicarnos. Todos estamos de acuerdo en que esta pandemia nos puso en la posición de tener que reinventarnos, ¿no? Y con los dispositivos nos pasa un poco esto, porque así como antes era impensado la atención a través de un teléfono, los psicólogos hace años que escribimos negativamente acerca del uso de las pantallas y demás. Y hoy por hoy vemos que la manera de comunicarse es la pantalla, con nuestros seres queridos, con la escuela, con las terapias, con el médico. Entonces tenemos que replantear esto, ¿no? Y una buena pregunta que uno puede hacerse frente a esto de despejar un síntoma, como dice Gaby, cuando nos preocupa que nuestros hijos están demasiado tiempo con el dispositivo, es preguntarnos si ese dispositivo aparece para que el niño se aísle o el niño se está comunicando, ¿no? A través de juegos en red, a través de las redes sociales. El teléfono no es más un teléfono, es un dispositivo que permite muchísimas cosas, y hoy por hoy para todos es el medio, ¿no? Y también tenemos que empezar a pensar en la coherencia que tenemos frente a nuestros hijos y frente a los niños, ¿no? Porque si nosotros estamos todo el tiempo con los dispositivos, comunicándonos, trabajando, o distrayéndonos también, ¿por qué nosotros vamos a transmitirles otra cosa?
Y también lo que vemos es que muchas veces para poder transmitir otra cosa, para poder salir del dispositivo, nosotros tenemos que dejar nuestro dispositivo y sentarnos a jugar, proponer un tipo de encuentro que nos convoque desde otro lugar, que nos convoque desde el encuentro, desde la experiencia, donde se crea algo distinto con los niños, y donde aparece algo de la historia compartida, ¿no? En ese hacer aparece la historia. Y esto de pensar en reinventarnos también nos pone en escena la crisis que generó la ruptura de este orden preestablecido que teníamos, ¿no? Que provocó un desconcierto total, no solo porque es una situación inédita, sino porque puso en escena la muerte, ¿no? La muerte, que si bien todos sabemos que somos mortales y no hay ninguna novedad para ninguno, ninguna persona se acuesta ni se levanta todos los días pensando en que se va a morir. Bueno, hace 5 meses que nos despertamos viendo cuántos muertos hay y nos acostamos viendo cuántos muertos hay. Entonces todo este velo que tiene la muerte como algo, si quieren, que le da sentido a la vida, ¿no? Porque uno, porque sabe que se va a morir, se levanta a trabajar, se levanta a estudiar, se levanta a disfrutar. La muerte nos da una perspectiva, pero al tenerla cerca y velada todo el tiempo, entramos en momentos de pánico. Los chicos en los consultorios nos cuentan, vienen con miedo a que se mueran sus abuelos, a que se mueran seres queridos. Escuchamos chicos que no quieren salir de sus casas, justamente por el miedo a la proximidad, y porque algo que empezó a pasar también es que el otro, el semejante, se volvió peligroso, ¿no? Ahora tenemos miedo de que el otro nos toque en la calle, que nos toque con la bolsa, miramos si tiene el barbijo, si se puso alcohol. Entonces empezamos a desconfiar del otro. El otro, que era un cercano, ahora pasó a ser un desconocido, y también es una persona que me puede poner en riesgo. Entonces, si nosotros estamos transitando todos estos estados, es lógico que algo haya cambiado, ¿no? También pensamos que es una obviedad plantear que esta crisis nos atravesó a todos, ¿no? Pero es necesario, en esto que por ahí traía Mauricio acerca de poner la vida de uno en perspectiva, en entender que esto es algo que nos atraviesa colectivamente y que deja una huella colectiva en todos. Y también se me ocurre pensar en esto del encierro, ¿no? Por primera vez todos atravesamos lo que es el encierro, ¿no? Y hace tantos años ya que venimos desde la salud mental defendiendo que el encierro es manicomial, todos pudimos tener un contacto con esa realidad, ¿no? Con lo que duele perder a nuestros vínculos, con lo que duele estar lejos, con lo que duele no poder abrazarlos. Fíjense que ni siquiera ya nos podemos abrazar, y si lo hacemos con desconfianza. Entonces todo esto obviamente introduce nuevos elementos a la subjetividad y a la historia que nos toca en este momento. Y decir también que esta situación de crisis se va a atravesar con diferencias en función de la persona, que tiene que ver con la historia personal, con el campo vincular, con quién atraviesa o no este aislamiento, el grado de fortaleza que puede tener nuestra personalidad, pero también con el rol que le toca al Estado y a la salud en relación a esto, ¿no? Esto que por ahí contaban acerca de nuestro dispositivo más urgente, cuando nosotros tenemos la suerte de tener contacto con otras realidades y de trabajar con otras realidades, y entender que la situación fue muy diferente para todos, ¿no? Y que aquel que no puede sostener el aislamiento, o que no pudo desde el principio sostenerlo porque tuvo que trabajar, no es un enemigo, ni es alguien que no entiende, ni tiene otro tipo de problemas, sino que es una persona que está atravesado por otra realidad. Y también lo que me parece que nos va a aportar un poco es que esto de pensar la dicotomía de la nueva normalidad versus la vieja no nos aporta demasiado, esta cuestión de analizarlo de manera binaria, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar, la vieja normalidad tampoco era tan buena, ¿no? Sí, uno podría pensar que en esta vieja normalidad había un imperio de la norma, donde lo normal era trabajar 18 horas por día, estar todo el tiempo hiperconectado, que no hayan espacios de reflexión, que no hayan espacios de encuentro. Y bueno, y ahora
Fíjense que apenas apareció la pandemia, siempre al principio hicimos mucho el ejercicio de distinguir entre lo que fue la pandemia y lo que fue el aislamiento, porque los efectos fueron diferentes. Pero apenas empezó el aislamiento, fíjense que todos tuvimos muchísimo tiempo, y en algunos momentos nos angustiaba tener tanto tiempo, no saber qué hacer, preguntarnos de repente si eso que toda la vida hicimos de manera automática era lo que queríamos seguir sosteniendo, o estábamos frente a la posibilidad de cambiar algo, ¿no? Entonces, bueno, por ahí permitirnos pensar, yo les propongo que pensemos que la normalidad, esta normalidad anterior no era tan buena, y que va a depender de las capacidades creativas de cada uno esta nueva realidad, ¿no? Y que si fortalecemos esta herramienta de la creación, vamos a poder construir algo diferente, donde también el accionar de la vida cotidiana va a ser diferente. Y a partir de la capacidad que nos puede llegar a dar a asombrarnos con nuevas situaciones, y de la mano de los niños, porque los niños son los primeros en mirar la realidad diferente. Entonces, bueno, no cerremos esa puerta, estemos más receptivos a las propuestas de nuestros hijos en función de lo que podamos, ¿no? Muchos todavía siguen sosteniendo las actividades enteramente en el hogar, pero bueno, es importante que también podamos ver que para los niños es un poco difícil tramitar que nosotros no estamos disponibles todo el tiempo. Una cosa es que entiendan que no estamos disponibles cuando nos vamos a trabajar, y otra cosa es que entiendan que estamos en casa y no podemos jugar, no podemos mirarlos, no podemos escucharlos. Esto que por ahí planteaban los chicos de estructurar los espacios y los momentos, realmente aporta mucho. Y lo último que por ahí quería traer es esto de que atravesar este momento no es una cuestión de resiliencia individual. El término de resiliencia, si bien ustedes saben que es muy usado, está de moda, tiene que ver también con las características de lo que es la inteligencia emocional, que tanto se promociona, va a negar esta resiliencia individual la fuerza de los vínculos, y la fuerza de los vínculos se puso en escena en esta pandemia. Lo importante que es estar cerca, lo importante que es la red de la que somos parte, es donde encontramos nuestra fortaleza como personas. Y es a partir de ahí, de entender que somos, que podemos aportar a lo que nos pasa, a lo que les pasa a los demás, que todos podemos ser un agente sanitario. A veces cuando nos preguntan cómo hacer para que, no sé, para que un adolescente tome conciencia de la situación y se cuide a los demás, pensamos que antes de proponerlo como una norma, como algo que hay que hacer, como el miedo de cuidarse para no enfermarse, también podemos proponer que somos agentes sanitarios, que los chicos también pueden ayudar en esto que pasa, y pueden ayudar no solamente cuidándose con todas las medidas de higiene, sino llamando a los abuelos, estando pendientes de sus amigos, contándoles que los vínculos se cuidan, ¿no? Y que es responsabilidad nuestra también llamar al otro, que no siempre tenemos que esperar que nos llamen, porque esto nos pasa a todos, no le pasa a uno solo. Bueno, no sé si mucho más queda de mi lado. Si quieren podemos empezar a mirar las preguntas y ver si podemos responder algo, y si no, la verdad que la propuesta nuestra siempre es sostener alguna incógnita, porque con eso podemos seguir pensando. Si supiéramos todo, no tendríamos nada que hacer. A ver, voy a abrir las preguntas, ¿sí? Dale. El que se crea en condiciones de responder, abre el micrófono y responde. Buenísimo. Bueno, acá dicen, qué felicidad verte, Marcelo, pediatra de mi hijo, abrazo grande. Mariana Mendoza. Bueno, gracias. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Sí. Bueno. Priscila pregunta, ¿qué se hace con las esperas prolongadas en guardias? ¿Cuándo no se puede resolver por videollamada una consulta médica? Marce, esta es para vos. No, sí, la idea es, en principio, viste, un poco es tratar de evitar la guardia, ¿no? Obviamente. Hay muchas consultas en guardia que por ahí no serían necesarias, viste, pero eso por ahí no es un poco de responsabilidad compartida desde el punto de vista pediátrico, no te digo,
O sea, muchos cuadros comunes, por ejemplo, un cuadro febril, que en realidad los papás, si uno les enseña, deben saber tratar en la casa y por ahí se puede hacer una consulta programada. La mayoría, te diría, de las consultas en guardia, un gran porcentaje son consultas que se pueden resolver en consultorio programado, pero es un poco, tenemos que los pediatras educar en qué momento y en qué darle lo que llaman las pautas de alarma para poder ir a una guardia y que se justifique. En estos momentos, con respecto específicamente al COVID, en realidad yo te diría que no he visto un chico con fiebre en el consultorio programado. 1 o 2 habré visto en todos estos meses, que es obviamente una cuestión totalmente atípica, ¿no? Pero eso Bien. pasa porque, bueno, un poco la idea es que si tienen fiebre, algún síntoma compatible, se queden en la casa, salvo que tengan un cuadro de dificultad respiratoria, y en general se debería llamar al teléfono, que ahora está colapsado también, que hoy leí que iban a poner más líneas rotativas, porque este mes no atendían en el 0800, 2 o 3 horas esperando, entonces la gente tampoco sabía qué hacer, había mucha incertidumbre en ese aspecto, si hay que hisoparse o no, entonces hay mucha desinformación, y en realidad creo que pasó que, bueno, se esperaba esto en algún momento, pero llegó tan de golpe que sí, bueno, se desbordó todo, y bueno. Pero la idea como consejo es que si se puede tener el teléfono del pediatra, mejor. Hay pediatras que no dan el teléfono, y por ahí, bueno, eso depende de cada uno, pero si se puede hacer una consulta por WhatsApp, a ver si es necesario que vaya a la guardia, se podría evitar algunas consultas. Contamos Y también después, que Marcelo sí da el celular y que lo pueden encontrar en Antena 31 todos los miércoles a la tarde, la mediante propaganda, turno. el chivo. Sí, de paso contamos que está Sí. Marcelo. No, y después Bueno, lo que pasa es que en la guardia hay pocos recursos médicos, ¿viste? Entonces, si todo eso pasa todos los años, y más ahora, que el personal médico hay muchos infectados y cada vez va a haber, digamos, más dificultad en recursos humanos, ¿no? sí. Bueno, Fede González pregunta, esta situación particular que estamos viviendo nos llevó a replantearnos las herramientas en cuanto a muchos aspectos cotidianos. ¿Cómo se maneja el tema de la rehabilitación o estimulación en familias donde algún integrante presenta alguna discapacidad? Si no hay problema, puedo... Mauri, sí, sí. Había leído esta pregunta y estaba pensando, ¿no? Eso fue como todo un desafío desde un principio para nosotros, ¿no? Trabajamos con chicos, principalmente con chicos con discapacidad. Hay una otra particularidad, está prohibido que se atienda a niños o a personas con certificado de discapacidad en el consultorio. Entonces quedamos con una traba en donde, digamos, no podemos recibir en el consultorio, sobre todo al principio era, bueno, impensable también, pero bueno, hay necesidades y necesidades, ¿no? Entonces lo que nosotros fuimos descubriendo, primero que nada, es que hay que acompañar a la familia, sí o sí, no perder el contacto es el peor error que puede hacer un equipo, o alguien que trabaja con familias con discapacidad. Entonces, bueno, hacer un seguimiento, ir acompañando de la mejor manera posible. Nosotros descubrimos que incluso trabajando con chicos con problemáticas como el autismo, se podía hacer por videollamada muchísimo. Gabriela lo decía, digamos, nosotros estamos en el no estamos en el consultorio y estamos ahora como dentro de la casa de ellos, pero sin contacto. Es toda una situación diferente que nunca se nos hubiese ocurrido, como decían también. Sin embargo, empezó a funcionar. Tiene efectos en cada uno diferente. Entonces, primera opción, digamos, para acompañar las familias que están con alguien con discapacidad, es la virtualidad y apostar a la virtualidad, digamos. Ahora la familia, lamentablemente, como que tiene que hacer a veces como ejecutar algunas conductas de rehabilitación, por ejemplo, o acompañar más a los profesionales que intervienen. Entonces nosotros tenemos que, como equipo, sostener
a esas familias. Y después, bueno, por otro lado, digamos, hay que ver cada caso, digamos, porque hay discapacidades y discapacidades, digamos. Hay alguna que es impensable no hacer una rehabilitación concreta. Entonces, en esos casos también hay que ver, o sea, a lo que quiero llegar es que hay que pensar una estrategia para acompañar a la familia, acompañar a la persona con discapacidad, a cada una en particular. Y si es necesario el contacto, y bueno, habrá que gestionar y ver la posibilidad de, por ejemplo, trabajar en la casa, yendo a la casa, con los permisos y todos los cuidados necesarios, sabiendo que la prioridad es el cuidado y la prevención del contagio, pero no podemos dejar como a la deriva, digamos, sin acompañar a las familias, porque somos parte de, como decía Yanela, ¿no? Somos como parte de la comunidad y parte de lo cotidiano éramos de esa familia. Entonces tenemos que seguir siéndolo de una nueva manera. Entonces, no hay que dejarlas solas, hay que seguir en contacto y ver en cada situación cuál es la estrategia, tratando de ser creativos, como decían, no quedarse con métodos encasillados, sino buscar para cada caso cuál es la mejor forma de intervenir, sabiendo que se puede ser creativo, se puede ser inventivo y vamos a encontrar formas que nos van a sorprender siempre. O sea, sobre todo mantener el contacto con las familias y las personas. Bueno, Sí, me por gustaría ahí aportar algo. Sí. Disculpa. En cuanto a la comunicación, fue muy favorable este método de trabajo, ¿sí? Me permite particularmente trabajar con la familia, pero en la casa, que antes era imposible. Las sugerencias que antes yo quizás las podía dar en el consultorio, que las daba en el consultorio sin saber cuál era la realidad de ese niño, de esa familia, a veces no surgían y no les favorecía en la comunicación porque era mi espacio, era una situación sacada de la realidad, la que vivía yo con el niño o la niña en el consultorio. Hoy puedo entrar a la casa y a veces en forma solamente participando pasivamente, puedo mirar cómo es la relación, cómo es el intercambio comunicativo, y entonces eso me permite en la realidad de ese niño poder comenzar a trabajar las sugerencias, ¿sí? Y siempre hablo de sugerencias, porque la familia, porque no hay una receta médica, entonces, de acuerdo a lo que yo voy viendo, puedo ir dando pequeñas sugerencias que hacen que ese niño se movilice y surja una comunicación más eficiente, ¿no? Dentro de ese ámbito que es la realidad propia de este niño. Me ha pasado a mí como terapeuta del lenguaje y a mis compañeras, Dai, psicomotricista, que también lo vemos en acción a ese niño, ¿verdad, Dai? Sí, algo interesante que nos pasó también como equipo cuando esto estaba comenzando era, bueno, ¿no es cierto?, no saber cómo, cómo tomar todo esto, y nos sirvió pensar esta situación para poder ver a las familias y a las casas particulares entendidas como un territorio, ¿no es cierto?, en tanto todo lo que aparece, ambiental, vincular. A mí desde lo personal me sirve ver los espacios, ¿no es cierto? Cómo son las casas, si hay un patio, si hay un balcón, cuál es el espacio de juego, dónde están los juguetes, y a partir de ahí empezamos a armar las sesiones, las intervenciones, ¿no es cierto? Desde un lugar totalmente diferente a lo que estábamos acostumbradas y acostumbrados, y bueno, y adaptándonos, y también hay tantas cuarentenas como familias, ¿no es cierto? Y no a todos los niños y las niñas les sucedieron las mismas cosas en los mismos momentos. Entonces nos vamos también acomodando como equipo a las diferentes demandas y situaciones familiares. Eso, lo que decía Mauri de la flexibilidad, está permanentemente, ¿no? Y bueno, y reforzar todo el tiempo reuniones extras para pensar y seguir viendo cómo y de qué manera.
y acercar también materiales a las familias, ¿no es cierto? Anticipar siempre lo que vamos a hacer, por qué estamos haciendo, eso también favorece para que fluya, ¿no es cierto? De este modo. Y sobre todas las cosas como equipo, lo que nosotros recomendamos es no retroceder, ¿no? Porque frente a esta nueva realidad, lo que aprendimos es que se crea el territorio en un entre, ¿no? Entre nuestro lado, la pantalla y las casas, ¿no? Y a partir de esto, que por ahí, como decía Gabriela, para nosotros era, por un lado, impensado, pero por el otro lado era como un anhelo tener a la familia en el consultorio, ¿no? Pero por otro lado, también que generaba incomodidad para nosotros, porque de alguna forma tenemos que abrir nuestra clínica, tenemos que mostrar qué hacemos, por qué lo hacemos. Muchas veces incluso tenemos que argumentar por qué hacemos lo que hacemos, por qué intervenimos, de qué manera, pero sí lo que vemos es que se pudo generar un territorio donde más que nunca la perspectiva es comunitaria, porque más que nunca nosotros vemos que lo que nos propone la familia es el saber que tienen acerca del proceso de salud que van atravesando, y nosotros tenemos el llamado ético de tener que escucharlo y construir a partir de ahí un abordaje. Entonces, por ahí lo que sí podemos aportar es no retroceder ni a los equipos ni a las familias. El encuentro que se genera es grandioso y realmente nosotros los efectos los estamos viviendo con mucha alegría, con sorpresa, y bueno, y un poco esta propuesta es para poder contarles esto, ¿no? Digamos, no retrocedamos porque también se puede de esta manera. Sigo leyendo. Yo quería, con respecto a las pantallas, ¿viste? Sí. ¿Me escuchan? No, Sí. un poco las demonizaba, digamos, en exceso, ¿no? O sea, digo, ahora son una herramienta obviamente indispensable, pero también no dejar de lado este tema del exceso y no perdamos por ahí oportunidad para recomendar otros hábitos saludables como son la actividad física o la alimentación saludable. Uno de los problemas que estamos viendo en el consultorio es mucho sobrepeso antes de la pandemia, mucha obesidad en los chicos, y ahora creo que nos ha pasado a todos, pero digo, creo que hay que también estimular nosotros, que ustedes que pueden hablar también con familias, obviamente, por ahí también de recomendarles un poco de esto, de juegos creativos que hablabas, que no necesariamente necesitas una pantalla, por ahí armar un rompecabezas en familia, estimular alguna salida que se pueda, pero no solucionarlo por ahí. Yo estoy viendo hasta chicos chiquititos que no comen si no le ponen un videito de YouTube. Entonces, o si lloran, le ponen un video para que dejen de... O sea, tenemos que también ver un poquito las contras y recalcarlas por ahí cuando podamos en el consultorio. No sé si me explico. Sí, perfecto, Marce, gracias. Sigo, a ver. ¿Cómo se puede gestionar el comportamiento más demandante de nuestros hijos? Pregunta Priscila. Si alguien sabe. ¿Cómo? Si alguien sabe que... Yo también quiero saber eso, por favor. Yo puedo decir algo de teorías, práctica no sé, pero bueno, hay una palabra clave en esa pregunta que es gestionar, ¿no? No al punto de una gestión administrativa, pero sí yo diría como 2 puntos, es, por un lado, encauzar esa demanda y por otro lado también ponerle un límite, ¿no? Entonces Diana dijo algo clarísimo, digamos, tiene que aburrirse los chicos, ¿no? En un punto sí, pero bueno, cuando el aburrimiento se transforma solamente en insistencia hacia el adulto, hay todo un tema. Entonces, bueno, yo diría como esos 2 puntos claves, por un lado encauzar y por otro lado poder poner límite, no a la vez, o buscar los momentos, pero sí tratar de gestionar espacios en donde pueda jugar solo el niño o los chicos, las chicas, espacios donde nosotros podamos jugar con los niños o las niñas de la casa,
Y también estar atento a cuáles son los intereses, digamos, los que ya sabemos o los nuevos que pueden surgir, porque ahí es donde los podemos encauzar también a través de lo que aparece como algo del deseo, del disfrute, y empiezan a aparecer nuevos intereses que se pueden transformar en nuevas actividades. Pero esto, digamos, tratando de saber que hay que alternar entre momentos en donde se puede jugar de a dos, de a tres o todos, momentos donde cada uno tiene que tener su espacio, momentos en donde se puede acceder a algo de esa demanda, y hay momentos donde hay que limitarla y poder poner un parate, poder marcar algunos tiempos y poder empezar a introducir tiempos de espera. Después, bueno, por eso, ¿no? Cada chico y cada situación y cada familia es diferente, hay que ver, pero bueno, yo por ahí quería mencionar esos dos o tres puntos como de orientación o guía. Y eso está bueno lo de los límites, Mauri, se me cruza con la parte, con la rutina, ¿viste? O sea, que también creo que, porque por ahí en un momento dijiste que como que la rutina por ahí, no entendí bien si había que no ser tan estructurado, pero creo que a veces, depende de las situaciones, las rutinas ayudan, y límites, digamos, consensuados, obviamente, charlados, pero me parece que a veces uno le tiene como la rutina es mala, pero a veces está bueno tener ciertas rutinas, porque el aburrimiento me parece bárbaro que lo pasen, porque lo tienen que saber que pasar, ¿no? Y que en algún momento hay que gestionarlo a ver cómo se soluciona, pero me parece que está bueno que se aburran también. Está bien aburrirse, está bien las rutinas para mí. Nosotros los pediatras damos bastantes rutinas para dormir, para no usar el celular, por ejemplo, cuando en el momento de charlar, que antes no teníamos más que por ahí el almuerzo, la cena. Ahora tenemos mucho más tiempo, pero por ahí en ese momento que teníamos, nosotros como adultos que tenemos que dar el ejemplo, porque los chicos aprenden con el ejemplo y con modelos, entonces ahí es donde esos momentos de calidad que hablabas, que era un Mauricio. Sí, yo por ahí quería marcar que digamos, la rutina tiene como dos caras, digamos. Por un lado, toda rutina es estructurante, y por otro lado tiene el riesgo de ser como rigidizante, o ser el exceso, o si es muy rígido, rompe un poco. Claro. Por ahí hay que generar nuevas rutinas y todo, sin perder, obviamente, por eso decía esto de estructurar distintos momentos y todo, ¿no? Cuando yo estaba pensando, porque, por ejemplo, trabajando con una familia, siempre lo bañaban al niño, que era el paciente mío, a la noche antes de dormir, digamos, después de comer, antes de dormir. Y eso a partir de 2 o 3 meses de cuarentena, empezó a ser imposible hacer eso, lo sufría todo, y bueno, no, pero hay que bañarse antes de dormir. Y bueno, la propuesta fue busquen otros momentos, de bañarlo a la mañana, bañarlo después o sea, a la siesta, como buscar otras instancias y no quedarse, no, porque esto lo hacíamos, tenemos que seguir como veníamos siempre, porque cambia el cansancio, cambia el desgaste físico, cambia el sueño, cambia todo, entonces bueno, hay que rearmarse de algunas estructuras que nos estructuren, pero que no nos limiten demasiado en lo rígido. Sí, y de repente que estas rutinas, por ahí sostenerlas de manera tan rígida en una realidad tan diferente, generan más cansancio para los adultos que otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, hay algunas concesiones en relación a estas rutinas, pero bueno, tienen que seguir habiendo algunas rutinas que puedan ordenar y que aparezcan como ordenadores, ¿no? Esto del límite como un ordenador. Claro, límite, quiero decir, por ejemplo, lo que decía Mauri con respecto, Mauri creo, Jan, esto que también me hizo ruido un poco en los adolescentes, que necesitan estar solos, y esto de que se quedan toda la noche conectados. O sea, es difícil ahí, como si es una manera, o está mal decirle, bueno, no, voy a llamar a un adolescente, ¿viste? Pero bueno, los límites también ahí no son tan fáciles, que depende de cada familia también. Pero digo, bueno, sabés que el descanso es bueno, es importante, y después no compartí al otro día. Entonces, bueno, hay que llegar como a arreglos, ¿viste? Sin una demasiada rigidez, como una negociación. Pero bueno, ahí vas a aportar algo.
No, respecto de algo que quedó un poco ya atrás, pero que tiene que ver con esto del juego solitario, ¿no es cierto? Y de los distintos momentos dentro de una misma semana o el mismo día, pueden haber fluctuaciones, ¿no? Entre distintos momentos para el juego solitario, con distintas intereses y despliegues, ¿no es cierto? Es importante, por ejemplo, que no siempre el juego solitario sea con el mismo nivel de intensidad. Hay niños a los que les gusta lo minucioso y la quietud y estar en una mesa, ¿no? Tomando esto que Marcelo hablaba del sedentarismo. Entonces también fomentar que ese mismo juego puede darse en el patio picando una pelota y encestando. Entonces le puedo poner un aro de básquet y le puedo mostrar al niño, ahora que quizás está con un poco más de tiempo, otras habilidades corporales. Si bien quizás sus intereses profundos o sus intereses tienen que ver con algo más de la quietud, del detalle y demás, aprovechar y generar dentro de lo que se pueda algún espacio también de despliegue motor en la casa. Cuando hay patio es más fácil, se dificulta un poco las personas que viven en espacios reducidos o en departamentos. Ahí lo que se puede buscar es ciertas modificaciones espaciales, ¿no? O generar un camping, un campamento, ponemos almohadones, ponemos colchones en el living, generamos un espacio seguro, ¿no? Y eso también arma algo diferente dentro de la rutina y dentro de lo repetitivo. No hacerlo todo el tiempo, pero como algo especial, como un momento para jugar a cosas diferentes, cosas nuevas que no hicimos nunca en la casa. Entonces, bueno, por ahí buscar sábanas viejas, colchones, armar espacios dentro de otros espacios, y eso ya modifica la percepción del encierro, ¿no? Que es lo que agobia también muchas veces y genera este malestar. Así que bueno, eso. Está bueno. A ver. ¿Cómo se puede ayudar a un adolescente? Porque siempre lo escucho decir que está cansado de esto y no quiere salir. Bueno, por ahí un poco tomando la pregunta y lo que traía Marce, los adolescentes es un poco diferente a lo que pasa con los niños más chicos, ¿no? El adolescente podemos pensar que es una de las personas que más está sufriendo la cuarentena y sobre todo el encierro, porque está todo el tiempo en el mismo espacio con los padres, ¿no? Un poco la tarea de la adolescencia es poder desvincularse de estos papás, diferenciarse, pelearse, enojarse. Y bueno, la cuarentena no lo permite, ¿no? Tenemos que estar todo el tiempo compartiendo espacios, conviviendo. Y esto que por ahí traía Marce de los espacios nocturnos, son espacios que el adolescente necesita darse para hacer esta separación y estos encuentros con sus pares. Entonces, en esto que por ahí también planteábamos un poco de la flexibilización en cuanto a las normas, porque quizás antes le decíamos, bueno, a la 1 te tenés que ir a dormir, o a las 10, o a las 11, porque mañana vas a la escuela, y hoy la realidad es otra, como tenemos que pensar que algo de esta armonía y de este equilibrio se lo va a poder aportar estos espacios que se va a dar a la noche, está bueno que los vayamos dejando, obviamente con moderación. ¿Por qué? Porque el adolescente también necesita con quién enfrentarse, con quién discutir. Si nosotros desaparecemos totalmente y no le ponemos ningún tipo de límite, el adolescente se queda sin referente con quien pelearse, digamos, por decirlo de alguna manera. Entonces, entendiendo que esto es algo que pasa, o sea, ese espacio lo necesitan, empezamos a circunscribir y a plantear algunas normas, ¿sí? Pero sí es muy importante que entendamos que es un espacio que necesitan para deshacerse de la autoridad parental, digamos, ¿no? Porque es un poco el episodio de la adolescencia. Está bien. Otro No sé si punto, alguien más, algo que Mauri. vos habías dicho también de esto de que todos somos agentes comunitarios, ¿no? También los adolescentes necesitan también que ser apelados en cuanto a su responsabilidad, ¿no? Como este lugar entre adultos y niños
un ida y vuelta, digamos, en esto también poder dar lugar a hablar de la problemática esta de la pandemia, el contagio, y cómo la responsabilidad de cada uno está en cuidar a los demás, y no solamente yo me cuido o no me cuido, apelando a la familia, por ahí algo de eso también, sobre todo bueno, el diálogo y poder hablar dentro de lo posible y en los momentos que corresponden, y cuando hay cierta apertura por parte del adolescente, de la persona adolescente, poder buscar los momentos para hablar de estas cosas, digamos, en donde uno puede apelar a la responsabilidad o a esta expectativa de ocupar un lugar diferente respecto de la niñez, claro, y incluirlos en la responsabilidad que todos tenemos, y bueno, introducir incluso algo de la noción de lo comunitario, ¿no? Del compartir las responsabilidades entre todos y el cuidado. Sí, convirtiéndolo en un agente responsable en vez de seguir tratándolo como un niño, ¿no? Decirle 40 veces que se ponga el barbijo, sino, bueno, poder hacerlo parte de esta acción para cuidar al otro. Eso es importante. A ver, más preguntas. ¿Cómo se puede resolver la comunicación del niño para que pueda hablar más despacio y sin repetir muchas veces las mismas palabras? Me parece que esa es para mí. Esa es para Gaby. Wow. ¿Me repetís, por favor? Sí. ¿Cómo se puede resolver la comunicación del niño para que pueda hablar más despacio y sin repetir muchas veces las mismas palabras? Bueno, a veces pasa que el niño habla muy rápido y no es consciente, no se da cuenta de esto que le está pasando, ¿sí? Es importante primero que el adulto baje la ansiedad y pueda brindarle un modelo adecuado, ¿sí? Sin decirle, estás hablando rápido, habla más lento, quizás son nociones que todavía no puede internalizar. Cada caso va a ser diferente, pero en general podríamos decir eso, devolverle el modelo adecuado, sin decirle, bueno, me estás repitiendo, estás diciéndolo otra vez, ¿sí? Me estás hablando rápido, porque quizás en muchos casos pasa eso, que ni siquiera son conscientes de que están hablando rápido. Bueno, después no hay receta. Tendrán que hacer la consulta y podremos charlar de eso. Bueno, después Araceli dice, gracias por el espacio, es increíble ver cómo se ha ido transformando todo y descubrir los nuevos alcances de la modalidad virtual. Verónica, gracias desde Centenario, siempre lo sigo, mi preocupación ha sido en este tiempo cómo llegar a las familias de severos, cómo crear escenas significativas. Bueno, Sí, un poco esto de... Perdón, seguí, Jana. Un poco esto de cómo crear escenas tiene que ver con esto de poder apostar a las nuevas herramientas, a desvestirnos un poco de los prejuicios que tenemos con ellas y a confiar en lo que hemos visto. Esto de lo que les contamos, que para nosotros es lo más importante, ver que se crea un nuevo territorio. Y este nuevo territorio también produce experiencias que se inscriben de manera significativa, siempre y cuando podamos apelar a algo de lo compartido, no de lo repetitivo, ni del deber también. Un poco lo que nos puso en escena esto es la posibilidad de hacer otro tipo de cosas que no tengan que ver con lo obligatorio, ¿no? Como las terapias muchas veces también se inscriben, sobre todo en esto que por ahí traes de los severos, en algo obligatorio, en algo que hay que hacer. Se convierte en parte de la realidad, y nosotros siempre decimos que esto no es parte de la realidad, ¿no? Esto es como una circunstancia donde hay que ofrecer una puerta de salida, y poder trabajar en las casas trajo algo de este tipo de registro diferente, ¿no? No sé, Gaby, o Mauri, Dai. Yo pensaba en esto de
las sugerencias que damos en general es jugar, jueguen en casa con los niños. Y ahora que entramos a la casa, vemos que los papás no saben jugar, ¿sí? Entonces, no, pero quieren que el niño juegue como ellos les parece, con juguetes. Entonces, qué importante fue esto. Y en realidad creo que en todos los casos es importante trabajar con la familia. Entrar a las casas fue realmente muy, muy significativo y se produjeron avances súper importantes en familias que llevan años de terapia. La verdad que trabajar con ellos ahí, en el momento, jugar es, te sentás y comenzamos a poner palabras a ese juego, interactuamos, y realmente fue muy rico. Nosotros como equipos lo vivimos en cada sesión, logros, la verdad que maravillosos. Así que, significativos, sí. Significativos, sí. Bueno, a ver si... después, bueno, acá Gabriel dice, sí, ha aumentado la obesidad, tenés razón, debe ser por la ansiedad. Bueno, eso tiene que ver un poco con esto que decíamos, que en todo se juega de diferente manera esta nueva realidad, ¿no? Y lo que significó para muchos perder el trabajo o la posibilidad de estar alejados de los seres queridos. También, bueno, comer es una forma de tramitar algo. Faca dice, la creatividad juega un rol fundamental en estos momentos. ¿Cómo se construye la creatividad en los niños desde el nacimiento en adelante? ¿En los primeros 5 años es fundamental? Complejo. Yo lo que diría es que la creatividad es fundamental, la forma es el jugar, digamos, no el juego, sino el jugar como acción, digamos, como movimiento, como estar en desarrollo. En realidad son muy importantes los primeros 5 años, pero para pensar la creatividad es todo el tiempo, toda la vida, digamos, tenemos la posibilidad de ser creativos y conectarnos con la creatividad, digamos. Lo que pasa es que en los niños el acceso a la creatividad depende mucho de la etapa vital, las posibilidades, los recursos que tengan, y bueno, sobre todo la etapa del desarrollo, ¿no? Entonces sí, al principio la creatividad pasa por modos vinculares, digamos, y, desde el mínimo contacto con las personas de los primeros cuidados con el bebé, y cómo ahí se va armando el vínculo, y cómo, digamos, la creatividad también depende del otro, el otro adulto, la persona de los primeros cuidados, en tanto eso nuevo que aparece es pescado y es sostenido o es acentuado por el adulto, ¿no? Por esa persona. Ese es un poco el rol, digamos, en donde, y por esto lo vincular, ¿no? Porque el niño desde muy chiquitito se dirige a esa persona de los primeros cuidados o ese entorno o esa red familiar, la que tenga, ¿no? Y es a quien se va a dirigir. Entonces, el otro adulto que va marcando, sosteniendo y apoyando eso novedoso que surge, es lo que permite que vaya apareciendo la creatividad en sus distintas posibilidades según la etapa, ¿no? Cómo desde ahí, digamos, nosotros, o digo, cualquier adulto, cualquier padre, madre, o responsable, toma eso novedoso y lo transforma, se lo apropia y empieza un diálogo, una comunicación, es donde va apareciendo lo rico de la creatividad, ¿no? Lo estructurante, lo subjetivante y los modos vinculares va apareciendo desde ahí. Siempre la creatividad tiene que ver con uno mismo, pero en función al otro, digamos, a eso que uno genera, se lo ofrece al resto, sea alguien puntual, o el público en general, o tiene un efecto, digamos. Entonces me transforma a mí y transforma algo de la realidad con la cual me estoy vinculando. Me parece que va por ahí, y para mí es muy importante esto de cualquier momento de la vida tenemos acceso a la creatividad, porque muchas veces personas con discapacidad severa o con un estancamiento en una evolución de una enfermedad,
siempre estamos, o las familias están esperando lo mismo, y ahí se va opacando algo, pero cuando surge la posibilidad de algo nuevo, que siempre está apareciendo o en potencia, si alguien lo toma, eso se puede transformar en algo novedoso, aunque haya sido, ¿viste? Aunque uno sea adulto y alguien tiene una discapacidad y sea adulto, igual puede aparecer ahí mismo también la creatividad y lo novedoso y esa transformación de la que estaba hablando un poco recién. Sí, Pensaba en las reuniones de equipo nuestras, ¿no? Que cuando nos contamos las cosas que aparecen creativas de nuestros pacientes y nosotros las vamos tomando, fíjate que pasó tal cosa, buenísimo, entonces yo con el cuerpo voy a tomar eso que apareció y yo con el lenguaje, la comunicación y vamos ahí tratando de fortalecer todo esto y tratando este desafío que sea cada vez menor, ¿no? Y Me es hiciste perdón, dale, Jane. Está bueno pensar cómo esto lo favorece la observación, en esto que Mauri decía de los primeros 5 años, y también tiene que ver con esto de traer Gaby, porque es cómo poder observar sin generar un falso encuentro con el niño, ¿no? Sino propiciar que se pueda ir encontrando con el mundo y generando obviamente espacios y entornos cuidados, pero poder observar qué es lo que realmente le interesa y cuáles son estos intereses profundos que aparecen desde el comienzo. Y para eso es necesario no obturar con los propios intereses de uno. No sé, a mí me gusta mucho pintar y no por eso pretendo que bueno, mi hija o cualquier paciente pinte todo el tiempo, sino que trato de ir observando qué convoca a esa persona. Y a partir de ahí nosotros lo tomamos y vamos generando esta posibilidad, en principio, de descubrir y de encontrarse frente a algo que pueda sorprender y que pueda permitir un movimiento de creación. Después la creación, como dicen, está facilitada toda la vida, siempre y cuando uno esté convencido de que esa posibilidad y esa herramienta está de nuestro lado, ¿no? Si yo pensaba, me hacía acordar, Gaby, cuando hablaba, porque en esto de pensar como la creatividad como un bricolage, ¿no? No como una invención de algo que no existe, de golpe hacerlo aparecer, sino con las herramientas, con los elementos que tenemos, transformarlos en algo diferente. Digamos, el bricolage sería tomar recortes de todo lo que tenemos a mano y armar una figura que como un todo tiene algo de novedoso, digamos. Y eso después va a permitir otra cuestión. Diferente es esperar que un chico o un adulto o quien sea, de golpe, que no tiene la habilidad para pintar, como decía Janela, de golpe empieza a pintar de una manera, o le interese o lo pueda hacer con facilidad, ¿no? Entonces, con los intereses, con las posibilidades, con los recursos que tiene, cómo eso se puede transformar en algo diferente con los recursos existentes. Y por otro lado, esto que decía, ¿no? El lugar del adulto en el juego. Hay un libro que se llama Juegos de Crianza, de Daniel Kahneman, que habla un poco de estos lugares o posiciones como de falso juego en el adulto, en donde, por ejemplo, es cuando uno se ubica como adulto con un niño y es como lo hace jugar al chico, lo hace jugar y entonces no estás jugando lo estás pretendiendo hacer jugar y mantiene una distancia que lo hace inaccesible del niño. Después el otro lugar que sería creerse un niño, y jugar como si fuese un niño, y pretendiendo olvidarse o negando su lugar de adulto, digamos, ¿no? Entonces, la asimetría. ¿Cómo? Negando la asimetría entre el Eso. cuerpo del adulto y el cuerpo del niño. Gracias. Sí, vos lo podés explicar mejor seguro. Y el último es como, bueno, eso, sin perder ese lugar de adulto, ese lugar de asimetría, ponerse a jugar y conectarse con los intereses del niño, pero también conectar con los propios intereses, sin nunca olvidando que uno es el adulto y que tiene que poner límites, y puede ayudar y puede ordenar, pero se tiene que disponer a jugar y a ponerse en juego con ese niño. Uh-huh. Sí, bueno, nos van a tener que apagar la luz porque nosotros arrancamos.
Y no paramos. No, pero una cosita más respecto a la creatividad. Me parece que es importante tener en cuenta al menos 3 cosas, ¿no? Hay una linda conexión entre lo creativo y lo lúdico, o la creatividad y el juego, el jugar, y es importante que existan al menos 3 ingredientes para que eso exista, y tiene que ver con la presencia, ¿no? La presencia plena, la capacidad de estar presente en eso que está sucediendo en el momento presente, la disponibilidad para que suceda, y la actitud lúdica, ¿no es cierto? Tener una actitud de estar ahí, ¿no? Esperando a ver qué es lo nuevo, ¿no? Y qué es lo creativo que emerge de una situación. Entonces, esa era el aporte. Bien, bueno, a ver, me fijo No, si porque hay una si no, pregunta más. seguimos. Sí. Bueno, después Vanessa dice, muchas gracias equipo por este encuentro muy nutritivo, y Gabriel, muchas gracias por la enseñanza y por dejarnos e invitarnos a aprender. Bueno, muchas gracias a ustedes. No sé. Ya estamos sobre hora, Yani. La verdad En la hora. Bueno. sí, la verdad que el trabajo que han hecho, o sea, en este ratito que nos han podido comentar estas experiencias de ustedes, marca el profesionalismo, el nivel de profesionalismo que tienen, que en ningún momento lo pusimos en duda, y aparte lo reforzó la gente que se ha comunicado con nosotros y los ha marcado. Y más allá de eso, aparte de la parte profesional, quería agradecerles también por el trabajo que hacen, sé la mirada social que tienen, el alcance solidario que hacen desde la institución, y eso me parece que hoy en día es digno de destacar, que no se quedan con la parte profesional, sino que también abordan la otra parte social, y eso me parece que es fundamental, que es por ahí un poco lo que también buscamos, que creo que para toda la sociedad, todos que somos parte de esta sociedad, somos responsables de esto. Así que quería agradecerles por eso. Yani, bueno, que por ahí nos pudimos conocer por el tema de la parte social solidaria, me parece algo fundamental, y que nada, lo felicito, lo agradezco, y ojalá puedan seguir por ese camino, que me parece que es súper enriquecedor para todos, ¿no? Así que bueno, agradecerles. Bueno, gracias. Muchas gracias. Bueno. Yani, cierre usted. Sí. Bueno, nada, muchas gracias. Gracias por la invitación de nuevo. Para nosotros esto, abrir nuestra institución y poder conversar, tiene que ver con mostrar el trabajo que hacemos, y no es mostrar nuestra mejor foto, porque sin lugar a dudas uno cuando se pone a hablar y a pensar, tiene la posibilidad de recalcular y ver dónde nos equivocamos, dónde tenemos que seguir mejorando y trabajando. Pero como siempre decimos, esto no se trata de estar preparados, sino disponibles, y no pretendemos ser el equipo más buscado, pero sí el equipo más encontrado. Así que bueno, yo les agradezco a mis compañeros y a todos los que nos escucharon, mucha gente que conocemos y que siempre está con nosotros, así que les mando un beso grande. Gracias. Bueno, gracias a vos. Que estén bien todos. Gracias a todos por los que participaron. Y bueno, los esperamos la próxima, esperamos poder volver a hacer alguna charla en lo que va del año. Quizá con ya otra realidad, esperemos en algún momento que va a ser diferente, ¿no? Pero si no, igual seguiremos, así que la vida sigue y nos seguiremos encontrando. Bueno, muchas gracias, chicos. La verdad es que estén buenas bien. noches para Hasta todos. luego. Chao, chao. Hasta luego. Chau, chau. Gracias a todos. Chau, chau.